Bueno, buenos días, gente de la comunidad de fundadores. Este es un pequeño instructivo para el desarrollo de las guías de inglés del grado 11. Este taller tiene fecha de entrega el 10 de julio y se puede entregar a través de mi correo, a través de mi WhatsApp, a través de la página de fundadores o de manera física dejándola en el colegio. Recuerden que esta guía ustedes la pueden desarrollar de manera digital o también la pueden desarrollar de manera física. Esta está en la fotocopiadora del colegio y es completamente gratis. Alguno de sus acudientes mayor de edad puede ir en los días de pico y cédula y reclamarla completamente gratis dando el nombre de ustedes. Recuerden que es fecha de entrega 10 de julio, tienen más de un mes para esto y de pronto durante el video van a ver que aparece otra fecha, pero no le van a prestar atención. Por favor, fecha de entrega 10 de julio a través de los medios que ya expliqué. Entonces les voy a explicar ahora, voy a proceder a explicarle todo el tema de la guía y voy a hacer una explicación para que ustedes puedan desarrollarla. ¿Listo? Antes de empezar, quiero que tengan en cuenta los siguientes conceptos. ¿Qué es un sujeto? ¿Qué es el verbo? ¿Y qué es el complemento? Yo sé que de pronto ustedes ya lo saben. Y sobre todo qué es auxiliar. Yo sé que ustedes de pronto ya lo saben, pero me interesa aclararlo y recordarlo para los ejercicios que vamos a hacer a continuación. Un sujeto es la persona, es el elemento que hace una acción. El verbo es precisamente esa acción que se va a desarrollar y el complemento es el lugar donde se desarrolla o la razón de ser o con quién se desarrolla es dicha acción. A veces es opcional, ya vamos a ver ejemplos. Y en inglés vemos el auxiliar con do o das. Estos auxiliares no existen en español o no los utilizamos y solamente van a ser utilizados en las oraciones positivas, perdón, interrogativas y negativas. No vayamos a generar confusiones. Recuerden que el inglés no es un español traducido, el inglés tiene sus propias reglas. ¿Listo? Otros conceptos que vamos a tener en cuenta es los pronombres, que son los mismos sujetos. ¿Cuáles son las primeras, segundas y terceras personas? Eh, en la primera persona va a ser yo, ¿listo? Yo, que se dice I. Las segundas personas va a ser you, were, they, o sea, tú, nosotros, ellos. Esas son las segundas personas. Las terceras personas van a ser she, he, it, o sea, él, ella, él y esto. Esto no existe en el español. No existe. Acá en español solamente las palabras son positivas o negativas. Otra cosa a tener en cuenta es no confundir el él con él. ¿Listo? Son dos cosas diferentes. Él hace referencia a un hombre y él puede hacer referencia a un objeto. ¿Listo? O una cosa. Va. Con estos conceptos claros, quiero que por favor miren bien el video, lo vayan pausando y de nuevo, si tienen alguna inquietud, me preguntan. No me vayan a escribir a la madrugada, no me vayan a escribir en la noche, a menos de que me vayan a invitar a desayunar o algo así. Del resto, no, o al que me vayan a enviar un domicilio. Del resto, no me escriban porque no les voy a contestar, tampoco me vayan a escribir durante los fines de semana porque pues es una jornada de descanso también. Entonces, bueno, vamos con el presente simple. El presente simple se utiliza para expresar cosas que precisamente pasan pues en el presente, ¿no? Qué genio. Y son cosas que son oraciones o formas de expresiones que llevan unas reglas en el inglés. ¿Listo? Las formas del presente simple pues son la forma positiva cuando algo se hace, la forma interrogativa cuando se pregunta si se hace y la forma negativa que es cuando algo no se hace. Nosotros alcanzamos a ver un poquito de esto en clase, entonces vamos a ahondar un poquito en esas estructuras. Las estructuras, entonces, de la forma positiva, dice sujeto, recuerden que ¿qué es el sujeto? Verbo, la acción, y el complemento. Simple. En tercera persona, o sea, en estas personas de acá, llevan unas reglas muy especiales, que por ejemplo al verbo le voy a agregar S. Voy a hacer los dos ejemplos. Entonces, por ejemplo, en forma positiva, un sujeto, digamos, yo. Un verbo, una acción, comer. Yo no puedo decir yo comer, sino yo como. Y el complemento es qué es lo que como, dónde lo como o qué hago. Entonces yo como, por ejemplo, hamburguesa o yo como en el restaurante. Esa vendría a ser la estructura en español de esa oración afirmativa en presente simple. Entonces, ¿cómo digo yo? Ese yo está por acá. ¿tá? Entonces, yo. ¿Cómo? Ir, ¿cierto? En el restaurante. En el restaurante. ¿Listo? Esa es la estructura. Cuando yo utilizo terceras personas, o sea, estos de acá, a la mayoría de los verbos, por ejemplo, si yo digo ella
come. Entonces dice que el verbo en tercera persona tengo que agregarle S. Entonces solamente le agrego S. Yo como, perdón, ella come en el restaurante. ¿Listo? Este es el ejemplo coloco acá, ejemplo, primera persona, perdón, español, primera persona y tercera persona. Listo, simple como eso, ¿vale? Entonces, en español, yo como en el restaurante y esa es primera persona en español, que de hecho lo voy a colocar por acá, entre paréntesis, y de pronto se me va a modificar un poquito, no importa, y tercera persona, que voy a quitar esto de acá, es ella come en el restaurante. Si se dan cuenta, en el español esa S pequeñita no se traduce, ¿cierto? Cuando en el verbo, o sea, en una acción lleva S, no significa un plural, no significa que sean varias cosas. Si yo esta S la coloco aquí en restaurantes, ya quedaría restaurantes y no restaurante, ¿sí? Pero acá yo no digo, por ejemplo, comer, ya no quedaría comer, no, comer. Eso, el verbo no se traduce en tercera persona, esa S solamente aplica ahí. Ojo, estas reglas, que más adelantico vamos a ver, solamente aplican en presente simple y en forma afirmativa, no más. En forma negativa, en forma interrogativa, no van a aplicar. ¿Listo? Tengan en cuenta eso ahí. Bien, forma interrogativa. ¿Cuál es la estructura que vamos a utilizar para esta forma interrogativa? Entonces dice, el auxiliar do o das. ¿Qué es el auxiliar? Esas palabritas, ¿recuerden? Do o das. ¿Cuándo utilizo do? Con primeras y segundas personas, ¿vale? ¿Cuándo utilizo das? Con terceras personas. ¿Listo? Entonces, si yo quiero esta misma oración que escribí acá ahorita, yo como en el restaurante, la quiero colocar en forma de pregunta, entonces la voy a colocar acá. Ya no quedaría yo como en el restaurante, sino dice que empieza con el auxiliar do. Entonces, do, I, eat. Entonces dice, auxiliar do o das, el auxiliar. ¿Qué sigue? Sujeto, yo. ¿Qué sigue? Verbo, verbo. Y pues obviamente el complemento en el restaurante. Y importante, signo de interrogación. Si yo no le coloco signo de interrogación, no sé si eso es una pregunta o qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando ahí. Ahora, para la tercera persona de ella, miren cómo va a quedar. Upa, miren cómo va a quedar. Voy a escribirla acá. Entonces dice lo mismo, el misma estructura. Entonces ya no va a ser do, sino das, porque recuerden que ella, él y esto es tercera persona. Ella come en el restaurante. Ah, y otra cosita, le voy a quitar esta S. Esta S ya no aplica. Recuerden lo que les dije, solamente la S en afirmativo, no en negativo, no en interrogativo. Y importante en interrogativo, pues signo de interrogación para saber qué es una pregunta. ¿Listo? Aquí tienen el ejemplo, primera persona, ejemplo, tercera persona. ¿Listo? Entonces ya tenemos forma positiva, forma interrogativa y ahora vamos con la forma negativa. Entonces la forma negativa, voy de nuevo a tomar este verbo, esta oración de acá, perdón, recuerde que una oración es una acción que pasa, que alguien desarrolla. Entonces dice, forma negativa. A ver, dice, forma negativa dice que a un sujeto, o sea, el yo. Un auxiliar. El don't es para para la primera y segunda persona. ¿Listo? Este don't es para la segunda y tercera persona. Mientras que este doesn't es para las terceras personas. Entonces, como I es primera persona, yo voy a colocar don't. Y coloco acá I don't. Dice sujeto I. Auxiliar don't. Verbo it. Y luego el complemento, ¿cierto? Complemento. Y lo colocamos en mayúscula y con negrilla. Listo. Perdón. Listo. Entonces dice, forma negativa, sujeto, sujeto, auxiliar, verbo, complemento. Entonces, sujeto, auxiliar, verbo, complemento. ¿Listo? Exactamente lo mismo para la tercera persona. Perdón.
A ver, colocamos acá, esto de acá. Entonces, tercera persona. Entonces dice, primera persona, esto lo tengo que cambiar, voy a cambiar de nuevo, I don't eat in the restaurant. Recuerden que ustedes también pueden utilizar el do not, ¿listo? En vez del don't pueden hacerlo así, no hay problema, cualquiera de los dos, ¿listo? Y ese auxiliar, cuando yo lo pongo en el traductor, no se va a traducir. Ese do o das cuando es auxiliar, porque si yo lo tomo como un verbo, o sea, como una acción, significa hacer, pero aquí significa no, y en interrogativa no significa nada, ¿listo? Yo no como en el restaurante, y para la tercera persona, entonces solamente coloco she doesn't eat in the restaurant. Esto no es pregunta, perdón, acá también no es pregunta, esto de acá no es pregunta. Entonces tengan en cuenta eso ahí. Entonces ya está el ejemplo de la forma positiva, forma interrogativa y forma negativa. ¿Listo? Entonces, aquí está. Hay algo que hay que tener en cuenta. El verbo to be, que es el verbo ser o estar, que cuando uno está en clase uno dice, bueno muchachos, hoy vamos a ver el verbo to be, y todo el mundo le dice, ¿otra vez, profe? Sí, otra vez. ¿Por qué? Porque pues no lo sabemos utilizar y más adelante nos va a generar problemas si ese verbo to be, ustedes lo van a ver hasta que terminen sus vidas, mejor dicho. Entonces dice, auxiliares del verbo to be, en el verbo to be ya no aplican estas reglas, ya no aplican. ¿Por qué? Entonces ya no, como es ser estar, yo digo, esto se parece mucho al yo soy Oscar, por ejemplo. Aquí no hay verbo, o sea, no hay un verbo que yo pueda conjugar de esta manera como lo hago acá. Dice, yo soy Oscar, ese es el verbo, soy, ser, estar. Yo no, para traducir esto, yo lo coloco I am Oscar. ¿Sí ven? En forma interrogativa, I am not Oscar. ¿Sí ven? Yo ya no coloco el don't. Y en forma interrogativa, am I Oscar. Esta sería la forma interrogativa. Para las terceras personas no va a haber ningún complique. Voy a ver si puedo correr esto un poquitico para aquí. ¿Listo? Para la forma interrogativa, perdón, en tercera persona sería ella. Recuerden que las terceras personas no solamente tienen que ver con esto. Por ejemplo, si yo le doy un nombre, por ejemplo, si yo coloco, no sé, Andrea, Andrea es el nombre de una mujer, que significa que es tercera persona. Ella, si es una sola mujer, o un solo hombre, o una sola cosa, o un solo animal, es tercera persona. Cuando yo usan varias cosas, varias personas, ya son segundas personas. ¿Listo? Entonces dice, Andrea es, por ejemplo, tierna o bonita o, ¿cómo se le dice? Bueno, sí, hermosa. ¿Cómo quedaría? Andrea es hermosa. Forma interrogativa es Andrea beautiful. Y me falta la forma negativa que vendría a ser esta misma de acá. O sea, coloco Andrea is not con la T beautiful. Y listo la forma. Entonces tenemos forma afirmativa, forma negativa y forma interrogativa del verbo to be, del verbo ser o estar. Los verbos que no son ser o estar aplican estas de acá, estas reglas de acá. ¿Listo? Verbos to be, esta regla de acá. Ahora, cuando yo hablo de forma positiva, forma afirmativa en las terceras personas, tengo que tener en cuenta algunas reglas. Y estas reglas están acá. Regla número 1. A la mayoría de los verbos le vamos a añadir S al final. Por ejemplo, sit, sits. Sleep, sleeps. Ojo, esto solamente aplica solo con terceras personas. ¿Listo? Quiere decir que yo no digo I sleeps. Esto yo no lo digo. ¿Vale? Esto yo no lo digo. Entonces, esto está mal. Esto lo voy a tachar acá para que lo recuerden. Y en lugar de eso, yo digo I sleep. ¿Vale? En cambio, yo digo, por ejemplo, Brandon se sienta. Sits.
in the sofa. ¿Listo? ¿Qué no digo yo? Yo no digo Brandon se sienta sin la S. Así, esto yo no lo digo. ¿Vale? Esto yo no lo digo. Otra excepción que hay, cuando el infinitivo, o sea, cuando el verbo termina en consonante más Y, ¿qué es una consonante? Algo que no es una vocal, para que lo tengan claro. Una consonante es una letra, pero que no sea una vocal, ¿listo? Entonces, cuando termina en consonante más Y, por ejemplo, try, cry, fly, estos van a aplicar para tercera persona. Una regla también interesante. Entonces, por ejemplo, un nombre, Camila. Camila llora. Cries. Esta cries, cries a lot. Llora mucho. Camila llora mucho. Esto es en tercera persona. Yo no digo Camila cry a lot. Esto yo no lo digo. ¿Vale? Esta regla tiene que ser importante y solamente aplica para las terceras personas. Camila es una mujer, es ella, ¿vale? Lo mismo, yo digo, si yo quiero decir, por ejemplo, Camila y, bueno, y Rodrigo. Esto ya no puede ser tercera persona porque está interactuando dos personas, ¿listo? Un hombre, una mujer, o sea, ellos, cuando ya son dos personas, ya esto se transforma, de esto se transforma a ellos, ellos. Entonces, esto ya no es tercera persona. Camila y Rodrigo lloran, no, sino intentan ser amigos, ¿sí? Ahora, esto de acá, esta cosa de acá, esto yo no lo puedo escribir de la siguiente manera. Esto yo no lo puedo escribir de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque hay dos personas y esto no es tercera persona. ¿Listo? Ahora me van a decir, profe, pero ¿por qué acá tiene una S? Recuerde que lo que decía yo anteriormente, la S cuando va en el verbo quiere decir la tercera persona, pero cuando no va en un verbo, cuando en otra palabra, eso ya es plural, amigos. ¿Listo? Entonces no vayan a confundirse ahí por ese lado. Otra regla que hay, ojo, por ejemplo, hay palabras que terminan en vocal más Y. A esta solamente aplica la misma regla de acá, le agrego solamente S, ¿vale? Voy a colocar un ejemplo para que ustedes no se vayan a confundir. Entonces, por ejemplo, yo digo, no sé, Samantha. Samantha, con un martillo arriba, Samantha se queda en casa. Esto tiene que ir con la S acá. ¿Listo? No puedo decir Samantha stay, perdón con esa S, stay at home. Esto yo no lo puedo decir, ¿vale? Esto yo no lo puedo decir. ¿Por qué? Porque es tercera persona y la tercera persona yo le tengo que agregar al verbo, o sea, a la acción, cuando es una sola persona, le agrego una S, ¿vale? Tampoco puedo decir yo, por ejemplo, tú, que decía, bueno, tú, enjoys. Esto no lo puedo decir, enjoy soccer. Tú disfrutas el fútbol. En cambio, yo sí puedo decir, tú disfrutas, soccer. Tú disfrutas el fútbol, el soccer. ¿Listo? Esto sí lo puedo decir, ¿vale? No vayan a hacer esa confusión ahí. Listo, bien. Entonces recuerden. Otra regla importante es para los verbos que tienen estas terminaciones. Si un verbo, de nuevo, una acción, terminan S, Z, CH, SH o X en tercera persona, yo le agrego ES. Por ejemplo, Angélica lava los platos. Por ejemplo. Esto, recuerden, como termina, ese es el verbo, ¿ya? Ese es el verbo y termina en SH, entonces yo le tengo que agregar ES. ¿Listo? Yo no puedo decir, Angélica lava así de este modo los platos. O sea, en español sí nos suena, pero en inglés no nos va a sonar. Yo no puedo decir Angélica wash the dishes. Esto yo no lo puedo hacer. ¿Listo? De la misma manera, yo puedo decir I
Perdón, quito el tachado. Bueno, no sé. I watches TV. Esto yo no lo puedo decir. ¿Por qué? Porque I, o sea, yo no es tercera persona, sino soy primera persona. Entonces, I watch TV. ¿Listo? Voy a quitar esto, voy a colocar la mayúscula TV. ¿Vale? Esas son las reglas en tercera. Estas reglas, recuerden, solamente aplican para perdón, en forma positiva en tercera persona. ¿Listo? Otra regla es estos verbos mis, vos, ¿bien? Esos son los ejemplos de acá. Vale. Hay tres verbos irregulares, que es have, que, por ejemplo, I have, y lo coloco, por ejemplo, she has. ¿Sí ven? Esto es uno. Do, does, que es como el auxiliar. Entonces yo puedo decir, perdón, yo puedo decir, you do, o puedo decir, he does. Puedo decir, we go, o the dog. The dog, que es el perro, vendría a ser tercera persona, que es este it, que recuerden que no existe en español. Entonces digo, the dog goes. ¿Listo? Esas son las reglas de presente simple. Yo quedo pendiente para explicar más de esto. Si es necesario, me comentan ahí en Facebook cómo nos va con esto. Vale, vamos al tema entonces de las guías. En las guías vamos a ver 4 punticos. Recuerden que tienen harto tiempo para hacer esto. Entonces, lo primero que yo quiero que hagan, yo no quiero que traduzcan esta vaina. Yo quiero es que lo completen bien. Este no lo vamos a traducir. Entonces dice, completa las siguientes oraciones utilizando los verbos dados. ¿Cuáles son los verbos dados? Los que están entre paréntesis. Recuerden que hay unas reglas, entonces yo coloco I go. El I no es tercera persona, pero hay palabras de aquí, por ejemplo el she, si es tercera persona, entonces ¿se acuerdan cómo tendría que ir este do? Entonces ese do era, si yo tengo la duda y no sé, entonces yo empiezo a mirar acá cuál es la regla y acá está, véala, do. Entonces, ya. Entonces solamente coloco does. Que, por ejemplo, Susan. No, este ya está la regla arriba explicada. Mire, este es una oración negativa. Negativa. Entonces dice, no. Entonces, ¿cómo era que la oración es get up? El verbo es get up, que es levantarse. Y la oración es negativa. Entonces, en negativa yo subo, empiezo a mirar. Y dice que la forma negativa dice que es un sujeto auxiliar do o doesn't. Entonces, mira el ejemplo, she doesn't. Bueno, entonces tomo esto de acá y lo voy a tomar como ejemplo para hacer esa oración. Entonces dice, doesn't get up. Y no es necesario colocarle la S acá. ¿Listo? Que si el verbo es be, no creo que ninguno es be, entonces no va a tener ningún problema. Si el verbo llega a ser be, ustedes saben que tienen que colocar am, I am, you are, o he is, o she is, ¿vale? Entonces, hay. Si por ejemplo, esta oración es interrogativa, entonces el auxiliar dice que va al do, they, y de nuevo va al verbo do. Significa aquí está como auxiliar y aquí está como verbo. ¿Qué hacen ellos en la noche? How do you spell? Bien, ya sí, vamos a completar estas oraciones de acá, ¿vale? Luego van a encontrar estas oraciones que están en forma positiva, y ustedes las van a escribir en esa línea en forma negativa. Entonces, ¿cómo se escribe en forma negativa? Voy acá, está el sujeto, verbo, complemento, y voy a mirar arribita, perdón, que esta vaina no me va a subir. Voy a mirar arribita de nuevo, dice, forma negativa, dice sujeto, auxiliar, do, don't, or doesn't, el verbo y el complemento. Bueno, entonces yo bajo y tengo en cuenta eso. Recuerden que solamente tengo que colocar I don't study French, que vendría a ser vendría a significar yo no estudio francés. Y esto queda negativo. Esa es la forma positiva, esa es la forma negativa. ¿Listo? Claro, hasta ahí. Ahora, escribir las oraciones y
completar preguntas cortas o preguntas, sí, en respuestas cortas, perdón. Bueno, primero vamos a organizar esto. Entonces, aquí nos dan todas las palabras y yo tengo que organizarla de acuerdo a la estructura que expliqué arribita. La estructura decía que, a ver, dice la estructura, la forma interrogativa. Auxiliar, empieza con un auxiliar, luego sigue el sujeto y luego el verbo, y pues el último el complemento y el signo de interrogación. Entonces vamos a ver. Dice, el auxiliar, do. Entonces aquí es do. ¿Qué sigue? El sujeto, ¿cierto? Entonces de aquí, ¿cuál es el sujeto? El you, ¿cierto? Entonces you. ¿Qué sigue? El verbo, acción. ¿Será colegio una acción? No, ¿cierto? Porque yo no digo yo colegio, no, yo vivo. ¿Qué vendría a ser esto? Y luego el complemento que vendría a ser en el colegio, at school. Y signo de interrogación al final, importante ahí. ¿Vale? Entonces ahí ya lo tienen. Entonces la respuesta, si es sí, si es no, entonces coloco no, ya está no. I don't. Si es sí, yes. Aquí está refiriéndose a los estudiantes, they do. Si ellos hacen, no, no es. Entonces, si la respuesta es sí, si la respuesta es no, teniendo en cuenta el sujeto con el que interactúan, ¿vale? Esto ya está ahí más suavecito, más sencillito, más masticado. Vamos a ver, me voy a volver un poquitico porque para poder explicar el último punto. Bueno, voy a dar esos ejemplos ahí para que ustedes lo tengan. A ver. Listo. Entonces ya ahí está. Vale, entonces hasta ahí sencillísimo. El último punto es más sencillo aún. Les voy a colocar a escuchar una canción. Yo creo que la vimos por allá en noveno. Sin embargo, quiero que lo volvamos a ver porque pienso que ahorita tiene otro significado y ustedes ya están en 11, ya está que se van, ya están viejos, ya están grandes. Entonces yo creo que ya ustedes pueden o tienen un concepto diferente. Entonces ustedes van a traducir, o bueno, ya está traducida, van a echarle un vistazo a esta canción, la van a escuchar, así se llama Another Brick in the Wall y esta es la banda Pink Floyd. Este es el link donde está la letra de la canción, aquí está en inglés y en español, ustedes la van a leer y van a responder esto en inglés. Profe, ¿cómo hago si yo no sé responder en inglés? Se pueden ayudar de cualquier herramienta tecnológica, se pueden ayudar con un traductor de Google, por ejemplo. ¿Vale? No pasa nada ahí, ustedes se pueden... Profe, que es que no tengo internet, profe, que no sé... Muchachos, con diccionario, con lo que puedan, pero yo estoy seguro que ustedes pueden hacerlo sin ningún problema, sin ningún inconveniente. ¿Vale? ¿Qué se me hizo? Ahora sí. Van a responder estas preguntitas, 4 preguntas y listo. ¿Vale? Esa es toda la guía, muchachos. No les coloco demasiado, no les estoy explotando porque ya lloraron por allá. Entonces les estoy colocando algo suavecito, les estoy dando el soporte, les estoy dando la explicación y más adelante, para el tercer periodo, ya empezamos a apretar un poquito más y espero que ya ustedes tengan más responsabilidad frente a esto. Entonces, si alguno tiene alguna inquietud, queja, reclamos, regalo, sugerencia, por favor los escucho. Me escriben en horas bien, no me van a escribir muy tarde porque no les voy a contestar. ¿Listo? Y cualquier inquietud, yo estoy presto a responderle. Preferiblemente, yo prefiero que me escriban y no que me llamen. Y así les voy dando soporte. ¿Listo, muchachos? Entonces espero que esto quede claro, que no vaya a haber ningún problema por ahí. Próximamente ahí mismo en Facebook se les va a publicar o se les va a decir cuándo están disponibles en la fotocopiadora. ¿Listo, muchachos? Espero que terminen de bien, que estén bien, que se unan en familia y un abrazo a todos y gracias por su tiempo.